Adelante. Me da gusto saludar nuevamente a todos ustedes. Un shalom, un abrazo en el amor de nuestro Señor. Y les doy la bienvenida a esta reunión, a esta serie de temas que se llama El despertar de Efraín. Gracias a Dios hemos tenido algunos hermanos que se han ido integrando. Me da gusto que todos aquellos que tengan ese deseo, pues que Dios los bendiga, que Dios, el Eterno los siga prosperando y que el Señor nos acompañe con su espíritu para que podamos ir comprendiendo estos temas. Déjenme comentar el tema de esta tarde, su título. Hoy vamos a traer a su consideración este tema que nos hace reflexionar para nuestros días. Es un estudio bíblico que es tanto histórico, pero que también tiene mucha profecía en la vida de ese profeta llamado Elías. Pero que a nuestros días también se refleja en todo lo que él vivió, en todo lo que él experimentó. Tiene por decirlo así, un tipo, una sombra de lo que en la vida de ese personaje se está cumpliendo también en nuestros propios días. Yo le he llamado el tercer Elías porque el primer Elías que nosotros conocemos, según en el libro de Reyes, en el capítulo 18, 16, 17 hasta el 22, todavía se está mencionando a ese profeta. Y regresa en espíritu en aquel Juan Bautista o en aquel profeta también, que es la voz que clama en el desierto y que hace preparar el camino al Mesías. Pero el tercer Elías, quiero hacer referencia porque el Señor habla de una venida más de ese espíritu, de ese profeta. Y he tomado como texto base en el libro de Malaquías, capítulo 4, del versículo 4 al versículo 6. Y me llama mucho la atención porque es al final del Antiguo Testamento, en el último libro, en este caso es de Malaquías, y los últimos versículos, y hace un preparativo precisamente para lo que ha de venir. Dice, acordaos, dice Malaquías, acordaos de la ley de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y ley para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiero hacer la misma aclaración que la semana pasada. Estamos dejando las mismas versiones de la Reina Valera que hacen una traducción del nombre del Señor o del Eterno. Esas 4 letras hebreas llamada tetragramatón, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Sin embargo, no es la traducción correcta. Eso lo vamos a ver más después. Hago la aclaración porque algunas de las personas que estudiando estos temas, porque de repente podamos cambiar el nombre, dice Jehová, y yo puedo comentar con otro de sus atributos del Señor. Por ejemplo, puedo decir el Eterno, puedo decir Hashem, puedo decir Adonai, etcétera. Para aquellos que nos vayan escuchando en esta terminología. Bien, regresando al tema, les comento entonces que el Señor profetiza que va a venir un Elías. Bueno, yo me siento un poquito incómodo porque llevo ese nombre, pero no puede haber comparativo a un profeta de tal magnitud. Sin embargo, el Señor dice que al final de los días va a llegar ese espíritu. Y quiero comentarles que uno de mis esperanzas, creo yo, así lo espero, bueno, así lo creo yo,
que muchos de los que el Señor les está llamando en estos últimos días, Dios los va a investir con ese mismo espíritu, porque se necesita un espíritu, hermanos, de ese para que podamos nosotros entonces abrir, vamos a decir esa palabra, abrir el camino al Mesías que ya está próximo en venir. Entonces vamos a continuar con los demás textos. Dice la siguiente transparencia, otro versículo, precisamente que ahora habla en Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante. Es en el mismo libro, pero fíjense, hay algo que tiene una relación, pero a la vez algo oculto que se está entre los mismos textos, está evidenciando o está tratando de darnos una sugerencia, porque el Elías o el mensajero que habla Malaquías capítulo 3, verso 1, me hace parecer como que es distinto al de Malaquías capítulo 4. Porque Malaquías 3.1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea, que este mensajero de Malaquías 3.1 apunta a la primera venida de Yeshua, o sea, vamos a decirlo así, en el año 4, cuando nació el Mesías, entre el año 4 o el año 6 antes de Cristo, y muere aproximadamente entre el 29 y 30 de nuestra era. Ahí, previo a la venida de Yeshua, viene un mensajero que nosotros conocemos, de hecho lo dice el mismo Señor, haciendo referencia a Juan el Bautista como teniendo el espíritu del profeta Elías. Entonces, este texto, más que para nuestros días, es para la primera venida del Mesías. O sea, apunta. Ya el de Malaquías 4, como que nos hace dar entrever que es un Elías, un segundo Elías que viene, o sea, un espíritu de Elías. Esto lo vamos a ir viendo en las siguientes transparencias. Fíjense lo que dice más adelante en esto, el punto, que son 3 aspectos que quiero comentar de esos Elías, porque la misión de ellos es la siguiente. He puesto el primero, dice, la misión de Elías es preparar el camino del Señor. Es el texto que les estaba leyendo anteriormente de Malaquías 3:1. Y luego en el punto 2 le puse que la misión de Elías es volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, según Malaquías capítulo 4 del 4 al 6. Ya nos apunta a un segundo Elías, en este caso, para nuestros días. Y el punto número 3 es la misión de Elías es restaurar todas las cosas. Porque en Marcos 9, del versículo 11 al versículo 3, aunque no lo vamos a leer, permítame narrárselos en mis propias palabras. Por ejemplo, dice ahí que le preguntaron a Yeshua, Señor, ¿ha de venir Elías? ¿Tú qué dices? Y él mismo dijo, a la verdad Elías va a venir. Primero, la respuesta de Yeshua es que acertadamente Elías va a venir en un tiempo futuro, utiliza esa palabra futura, pero a la verdad también os digo que Elías ya vino. A ver, vamos a ver de esta manera, o sea, que Elías va a venir, pero Elías ya vino, pero entonces hay un micrófono por ahí prendido, bien, gracias por atender ese punto. Entonces regresamos a lo que estábamos comentando, que el mismo Yeshua estaba diciendo que Elías va a venir, pero vino. O sea, en el espíritu de Elías. Lo voy a ponerlo en una transparencia, en unas figuras de la siguiente manera. Fíjense lo que viene a continuación. El primer Elías era restaurar el culto de Adonai, derribar la idolatría y volver
la casa de Israel a la Torá. Ese era el trabajo, era el ministerio, era la misión de ese primer Elías. Pero cuando ya llega Juan el Bautista, que también tiene el espíritu de ese profeta, era preparar el camino de Yeshua, predicar el arrepentimiento y bautizar y presentar al Mesías, porque ese profeta era precisamente su trabajo, su misión de decir y anunciar la venida del Mesías, como diciendo, ¿qué creen? El Mesías ya vino. Yo como profeta, el Señor me ha revelado que esta persona que está ante nosotros y al cual estoy bautizando, él es Yeshua, el Mesías, el que hablaban los profetas. Entonces Juan tenía que ser la voz, hermanos, profética para anunciar la llegada de ese Mesías, ¿verdad? Por eso el mismo Señor le dijo que era uno de los más grandes profetas que ha habido, porque a él le tocó anunciar la venida ya y el retorno de esa promesa de Yeshua que iba a venir, o sea, el Mesías. Era preparar el camino de Yeshua, predicar el arrepentimiento y bautizar y presentar a ese Mesías. Entonces, en el último Elías él restaurará todas las cosas, anunciará el regreso de la casa de Israel, anunciará el regreso del Mesías. Ahora, un regreso del Mesías, pero en su segunda venida. Entonces, podemos entender que el segundo Elías y el tercero son el mismo, en dos tiempos anunciando la venida del Mesías, en dos tiempos también, porque el Mesías, acuérdense que lo espera el pueblo de Israel en una sola venida, como un rey, hermanos, fuerte, poderoso, con manos de hierro, derribando a todos los enemigos y estableciendo el milenio. Pero no podía venir, hermanos, de esa manera el Mesías, pero restaura la casa perdida de Israel. No puede haber reino si no hay una restauración de las 10 tribus perdidas, porque acuérdense que solamente estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, una pequeña parte de la tribu de Benjamín, estando con Judá en la época de Cristo o del Mesías. Entonces, se tenía que restaurar las 12 tribus en total. Por eso, en la primera venida, el Señor viene a rescatar lo que se había perdido, para poderlos juntar en su segunda venida. Entonces, cuando se profetiza a ese Elías, está hablando tipificadamente en dos partes. Bien, ahora, a continuación, quiero comentar los siguientes textos. Fíjense, vamos a ver una serie de versículos bíblicos en las que nos dan una reseña, una señal de que Dios tiene en su plan hacer las cosas en 3 tiempos. Me refiero al rescate del pueblo de Israel y establecer su reino en la tierra. Dice en el libro de Job, capítulo 33, verso 29, he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Ya en el libro de Job, los sabios, la gente que buscaba al Señor y tenía esa comunión con el Eterno, Dios les había revelado estos principios divinos, cómo es el actuar de Dios, que a él hace las cosas de 2 o 3 veces con el hombre. Lo dice Job. Bueno, lo estamos viendo cómo su plan está plasmado en este primer versículo. En el siguiente versículo dice ahí mismo, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Ahora estas son palabras de Yeshua. Fíjense cómo el reino de Dios también tiene una relación con estos 3 tiempos. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Por qué el Mesías utiliza esa figura o ese símbolo de 3 medidas, de 3 harinas? Bueno, Dios esconde a Yeshua, al Mesías, en el transcurrir de todos estos milenios, ¿verdad? Cerca de 5, 6,000, casi ya para entrar al año 7,000. En estos 6,000 años, ese misterio de la venida y la aparición de Yeshua, o sea, del Mesías. Y la esconde en 3 personajes iniciales, Abraham, Isaac y Jacob.
Y entonces, a través de esa línea, hermanos, de esas generaciones, Dios esconde ahí al Mesías. De hecho, los nombres de los patriarcas y de los profetas llevan una letra como diciendo, miren mi nombre es parecido al que va a ser, al Mesías que va a venir, o sea, Yeshua. Por ejemplo, tenemos a Isaac, tenemos a Abraham con una G, tenemos a Jacob, y todos esos nombres tienen una letra de Yeshua, ¿verdad? Y está entrelazada, está escondida ahí en esas tres medidas, la presencia de Yeshua. El reino de Dios está escondida en esas tres medidas. Y fíjense, el siguiente texto de Génesis 18:6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tierra, perdón, estoy leyendo rápidamente, dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de harina, y tiene una relación con la misma palabras de Yeshua de su parábola. Dice, toma 3 medidas de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, dice ahí en Génesis 18:6. O sea, cuando vinieron 3 ángeles, les comento el contexto de este versículo, vinieron 3 ángeles con Abraham. Uno tenía el mensaje de que Sara iba a tener un hijo, el otro tenía un mensaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el otro, hermanos, era Yeshua, el mismo que estaba entre ellos, y el cual Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Acuérdense aquella conversación que les decía Abraham a aquel ángel, o a Yeshua, ¿verdad? Que se cree que es Yeshua, porque empieza a interceder. Y le dice, si hay 30 justos en esa ciudad, destruirían la ciudad. Y entonces el ángel le dice, no la destruiré, pero como no había 30 justos, él va bajando las cantidades a ver si se encontraban una medida de justos en esa ciudad para interceder por ella. Pero no había, llegó hasta 10, llegó hasta 5, llegó hasta 3 y creo que fueron nomás hasta 10, ¿verdad? Ya me pasé un poquito, pero sí, Abraham estuvo intercediendo para salvar a esa ciudad, pero no había justos, él dejó de interceder. Entonces, vemos que Abraham le dice a Sara para que prepare esas 3 medidas a esos 3 ángeles, los cuales que comieron con Abraham. El siguiente versículo dice, entonces se encendió la ira de Balac. Este es otro tópico, o vamos, seña en la que el Eterno hace las cosas casi en tres etapas. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo su mano le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí lo has bendecido ya 3 veces. Acuérdense que Balac contrata a Balaam porque Balac quería ir a pelear con Israel, pero contrata a Balaam, y Balaam era un hechicero. Y le dice, oye, te voy a pagar, pero quiero que lo maldigas a Israel para poder yo ganar. Dicho paráfrasis este texto. Entonces, lo que hace Balaam, en vez de bendecirlo, el Señor no le permite que lo maldiga, sino que lo bendiga. Y le intentó la segunda vez, y luego le intentó la tercera vez, y no pudo. Le dio 3 bendiciones a Israel. Entonces es lo que nos habla Números 24:10. Ahora, fíjense más adelante los siguientes versículos, qué interesante también. Vamos a leer por ahí. El siguiente punto dice, ahora en Deuteronomio 16:16. Estamos haciendo un recorrido de las escrituras, de varios pasajes sobre este aspecto de los 3 tiempos. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor o del Eterno tu Dios, dice, en el lugar que Él escogiere. Dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. O sea, que en el año había, de hecho son 7 fiestas del Eterno, del Señor, pero en el año el pueblo de Israel se juntaba en tres ocasiones a celebrar
en una comunión de todo el pueblo se daba cita en Jerusalén. Por eso el Señor les decía que en esas fiestas solemnes, el Señor dice, en la ciudad que el Señor escogiera, dice, habrá fiestas solemnes, dice, pero ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. 3 veces al año. Luego, me llama la atención, quiero hacer este comentario, que cuando yo lo leí me asombré por lo que dice ahí. Tiene, no sé, eso lo puse para que nosotros meditáramos también, porque también el enemigo intenta 3 veces, hermanos, de hacer daño a la humanidad, hacer daño a sus hijos, pero el Señor nos rescata de ello. En Lucas capítulo 13, verso 11, dice que había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, según Lucas capítulo 13, verso 11. Pero lo que encontré ahí, hermanos, algo curioso, es que es un número, hermanos, que se puede dividir en 3. Y fíjense qué números encontramos ahí. Si lo dividimos en 3, nos da 6. 6 más 6 más 6, ¿qué le da a entender? Una mujer que estaba encorvada, una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, una mujer, hermanos, que el enemigo la tenía en opresión. Sin embargo, Dios la libera de esa maldad. Entonces, hermanos, el Señor tiene esa bendición para rescatarnos de todas las maldiciones, de todas las enfermedades, de todos los ataques del enemigo. Alabado sea el Señor. Bien, ahora vamos a continuar con el espíritu o el Elías, hermanos, que narra en el libro de Reyes, capítulo 18, 17 y 18 también, hasta el 22. Vamos a ver algunos de los puntos de su misión, ¿sí? Y también vamos a ver qué era lo que estaba aconteciendo en esos días. Fíjense, en los días del primer Elías eran días de idolatría. Vemos en Primera de Reyes capítulo 18, versos 32 y 33, donde Acab, hermanos, puso ídolos a Acera, ¿sí? Y otros ídolos abominables. Pero también, hermanos, eran los días de la provocación del Eterno. Fíjense, bueno, iba a comentar otro pasaje de los profetas, pero si vemos en este pasaje de Reyes, Primera de Reyes, de hecho ahí falta la palabra Reyes, Primera de Reyes 18:33, el Señor dice que se sintió provocado por la actitud de Acab. De hecho, Acab, hermanos, está influenciado por su esposa. Aquellos que conozcan la historia saben de lo que me refiero. Y si no, vayan a las fuentes, a esos versículos o a esos capítulos, para poder, hermanos, ampliar un poquito más este contexto de lo que estaba pasando en los días de Elías. ¿Sí? En los días de Elías había la provocación del Eterno. En los días de Elías había violación de los derechos humanos. También había, en los días de Elías, había la enfermedad y muerte. Acuérdense cuando Elías resucita a un joven que también había caído enfermo. Elías, hermanos, estaba siendo atendido por una viuda. Esa, era pobre y tenía poco alimento. Elías le dijo, dame de comer. Y la harina, acuérdense lo que dice esa historia, que no les faltó la harina ni les faltó el aceite. Mientras estaba el profeta con ellos, no les faltó nada. Entonces, pero luego cae enfermo ese muchacho. En esa época, hermanos, había muchas enfermedades por las sequías, por las contaminaciones, por los virus, qué sé yo. Entonces, cayó enfermo y Elías, hermanos, hace el intento por resucitarlo 3 veces, como una forma simbólica o tipo o sombra de que el Señor viene a rescatarnos y a resucitarnos. De hecho, así lo dice Oseas. Dice, creo que es Joel, dice, el segundo día el Señor
dice, al tercer día el Señor nos resucitará. Por ahí está un versículo que nos habla precisamente de esos tres tiempos. Y también en esta misma lista encontramos que en esos días de Elías había hambre por causa de la sequía. Había sequía, eran los días de manipulación y era una manipulación autoritaria. Mucho, hermanos, mano dura de Acab y de Jezabel, unos líderes, hermanos, muy reacios. Y también eran días de hechicería. De hecho, Jehú, así la califica a Jezabel. Esa mujer con sus hechicerías ha contaminado toda la nación. Entonces era una mujer, hermano, Sidonia, y ahorita vamos a ver de dónde viene esa mujer. Todo lo que estamos comentando, hermanos, tiene una relación a nuestros días. Al final lo vamos a ver cómo empata todo esto que estamos viendo muy bien en nuestros días. Dice, eran días de manipulación autoritaria, dice, eran días de hechicería, ya dijimos, eran días de mentira y confusión, eran días de la verdad, eran días de la seducción, porque era una mujer, hermanos, muy, muy sutil, muy seductora para sus beneficios. Eran días de seducción. Eran días de sacrificios humanos y eran días de guerra. Al final, hermanos, ya en el capítulo 22 vemos como Acab se enfrenta con los asirios y había una batalla terrible, que de hecho ahí perdió la vida Acab. Bien, ahora, esto es un panorama general, hermanos, de los días del primer Elías. No tiene nada de diferencia de lo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Fíjense lo que dice más adelante. Sí, la siguiente transparencia, por favor. Dice que ahora vamos a ver la anterior. Esa, gracias. Dice que los métodos espirituales que utilizaba el profeta eran los siguientes. Entre otros, quiero destacar estos los más importantes. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Número 1, Elías tiene que arreglar el altar, corregir lo que está tumbado, lo que está caído, lo que está derribado y lo que el hombre ha pisoteado. Entonces, lo primero que tiene que hacer es levantar el altar del Señor, del Eterno, de Hashem. Dice, y luego, tomando Elías 12 piedras, fíjense, eran 12 piedras, pero conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. O sea, que tiene que restaurar, tiene que restablecerse las 12 tribus para poder, hermanos, entender que antes de un milagro y una presencia del Señor y que caiga fuego y el Espíritu del Señor, del Eterno, tienen que estar las 12 piedras, las 12 tribus reunidas, porque este mundo, hermanos, estamos viviendo en un caos. Para poder arreglarse eso, entonces el Señor tiene que juntar las 12 piedras, las 12, el pueblo de Israel total en su completa integridad, ¿verdad?, de todas las 12 tribus para que ellos puedan clamar al Señor, porque Él así lo prometió y él dio ese pacto y esas promesas al pueblo de Israel. Donde están 2 o 3, dice el Señor, ahí estoy yo. Pero que sean de la tribu de Israel, Dios está escuchando a su pueblo, porque Dios diseminó a todos sus hijos, al pueblo hebreo, entre todas las naciones, y todas las naciones, hermanos, se están beneficiando porque Dios, al rescatar a sus hijos, también están las puertas abiertas para toda la humanidad. Pero por causa de que Dios diseminó a todo Israel entre las naciones. Por eso dice la Escritura, entre los gentiles, el Señor mandó a Pablo, en este caso, para ir a predicar, porque iba para las 10 tribus perdidas de Israel, para juntar a las 12 tribus. Y entonces, esa es la labor, juntar al pueblo de Israel que está descarriado. Ahora, siguiente, el versículo más abajo, no, el anterior, ese mero, gracias. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Fíjense, todavía él estaba haciendo ese preparativo. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Elías manda, me da
me cae en gracia porque no había agua, había escasez, había sequía, no había, por 3 años no había llovido, pero él manda derramar el agua. Dice, derramadla sobre el holocausto. O sea, 3 cántaros, y esos cántaros, hermanos, eran cántaros de casi de 50 o de más litros. Algunos dicen que eran cántaros de hasta 100 litros, ¿verdad? Tenían que cargarlas entre 6, entre 7 personas. Bueno, son comentaristas. Pero dice ahí que esos cántaros fueron derramados en el holocausto, dice, sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, la segunda vez. Dice, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Con 3, hermanos, porciones de agua. Dice la escritura que hasta el altar, hermanos, estaba chorreando y corriendo de agua por todos lados. Ahora sí, fíjese lo que dice la siguiente transparencia. Eso eran los métodos de ellos. Pero vamos ahora, eran los métodos de ese profeta. Como estamos haciendo algunos pequeños pasos agigantados, porque quiero llegar a comentar algo interesante, porque todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos comentando y compartiendo, tiene mucha relación con nuestros días. Y un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, para usted y para mí, porque el Señor tiene un ministerio, un trabajo que nos ha legado, que nos ha dado. Pero vamos a hacer un poquito de contexto. Fíjese, y cuando Salomón era viejo, tomo este pasaje de Primera Reyes 11, 4 al 7, era viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto, dice, no era perfecto con el Eterno su Dios, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno y no siguió cumplidamente a Dios como su padre, no lo siguió. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable, ahí está mal escrito, abominable de los hijos de Amón. En vez de una N es una H. Ahora, fíjense algo curioso, cómo después de que Salomón fue uno de los reyes, hermanos, el hijo de David, que Dios le dio sabiduría, le dio poder, le dio riquezas, le dio posesiones, le dio de todo. Sin embargo, hermanos, su corazón se pervirtió por causa de las mujeres, de sus concubinas, de sus esposas, pero porque eran mujeres de otras naciones. Y expropiaron o extrajeron, ¿verdad? O exportaron, yo creo que esa es la palabra correcta, estos ídolos y contaminaron a todo Israel. Ese es el inicio, hermanos, de la caída de Israel. Y entonces Dios, hermanos, se enoja con Salomón y es ahí donde se parte el reino en dos. Fíjense lo que dice más adelante. Y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. O sea, a uno de los siervos de Salomón le entregaron la mitad del reino y el otro se lo entregaron, ¿sí?, al hijo de Salomón. Dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Fíjense, entonces Salomón, hermanos, provocó esa ruptura, esa separación de Israel en dos pueblos. Entonces, a partir de ahí, hermanos, empezó a perder fuerza, a perder el poder, porque la presencia de Dios había dicho que él iba a habitar en Israel en comunión con las 12 tribus. Pero bueno, entonces el Señor deja un remanente, pero ese es otro tema que más adelante vamos a comentar. Entonces, ya he visto estos versículos, hermanos, como un contexto. Vamos a lo siguiente. Fíjense lo que dice aquí. Ahora llegamos a la época de Acab. Acab toma a una esposa llamada Jezabel. El nombre Jezabel significa sin esposo, no cohabita, no casada. O sea, ella no, vamos, su nombre significa que no estaba bajo ninguna rienda,
no, ella era autónoma, como que su nombre da a entender que es autoritaria y no es esposa de nadie. Ella puede tener así el hombre que a ella le da a entender, ¿verdad? Su corazón. Sin embargo, hermanos, me estoy refiriendo a lo que significa su nombre. Dice, no casada, esto resalta sus características de sumo egoísmo e independencia a toda costa. Ese es el espíritu de Jezabel. Pero fíjense, ¿cómo es? Vamos a sacar una radiografía de ese espíritu y luego ir a aterrizando lo que queríamos comentar al final. Jezabel era hija de Etbaal, rey de los Sidonios, sacerdotisa de Astarte, diosa de los cananeos. Sidón era una ciudad en la costa fenicia. Los sidonios tenían como principal diosa a Astoret, diosa de la fertilidad. Su culto era desenfrenadamente inmoral. Ese era el culto, hermanos, que ella había traído a Israel, porque de hecho esa idolatría, si ustedes investigan en algunas enciclopedias, en algunos libros serios de investigadores sobre ese tipo de culturas antiguas, cómo eran esa idolatría, y era totalmente, hermanos, inmoral. El nombre de esa diosa en el pueblo de Israel fue Asera. Los fenicios también adoraban al dios Baal. Baal significa señor. El rey Acab se casó con una fenicia, en este caso ya su nombre es Jezabel. Ella no era del pueblo de Israel, no estaba bajo el pacto, esto es yugo desigual. En su condición como reina estableció y promovió el culto a Baal y a Asera. Esto significaba también, hermanos, fíjense qué terrible es esto, sacrificios y también en muchas veces sacrificios de niños. Había prostitución religiosa y la reina Jezabel alimentaba y sostenía a 400 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, no solamente 450, en total eran 850 que estaba manteniendo y eran falsos profetas de idolatría. Ese es el personaje, hermanos, al cual estamos comentando. Ahora, vamos a ver sus características. Este espíritu de Jezabel odia lo profético. Cuando ella supo que había profetas de Hashem o del Eterno o de Jehová, si a usted lo quiere mencionar así, según dice Primera Reyes capítulo 18, verso 4, dice que perseguía a los profetas, los mataba. De hecho, había un sacerdote que los estaba escondiendo de 50 en 50, porque Jezabel estaba matando a los profetas y hasta a muchos sacerdotes. Procura silenciar lo profético, odia los profetas, odia la profecía. Ese es el espíritu de esta mujer perversa. Lo profético lo desenmascara, o sea, a ella no le gusta que se hable de estas cosas y quiere ocultar lo que está por venir, la realidad de las cosas. Detiene la adoración porque a ella no le gustaba la adoración al Eterno, al Señor, al Dios de Israel. Ella, hermanos, impedía que se hiciera ese tipo de cultos porque a ella no le convenía y por eso extrajo y sí, o sea, trajo, copió, vamos, es la palabra correcta, todas las idolatrías en el pueblo de Israel. Detenían la comunión con Dios, suplanta su autoridad por la realidad, autoridad por la real autoridad. O sea, ella es autoridad ante todas las autoridades. Desea controlar y tener el poder, según Primera de Reyes, capítulo 21, del 5 al 8. Le dejo estos versículos, hermanos, van a estar grabados para que también despacio en su casa vaya viendo uno por uno de estos versículos. Ella quiere controlar, tiene el poder, es falsa vida espiritual y manipulación. Ese es el espíritu de Jezabel, espíritu de sensualidad y seducción. Hechicería y ocultismo, espíritu de intimidación. Hacemos una radiografía completa de este espíritu y ahora vamos a ver que este espíritu está activo desde el Génesis hasta Apocalipsis.
Pero lo curioso, hermanos, y lo terrible para el pueblo de Israel de esa época, lo que estaban viviendo era catastrófico. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Eterno, más que todos los que de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, y esto es lo que les digo, que el pueblo de Israel ahí vivía algo catastrófico, porque no solamente él se conformó con hacer lo malo del Eterno, sino que tomó a una mujer, dice, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. Hizo más mal. Yo le quiero agregar esa palabra ahí. Hizo más mal. Ahora, vamos a hacer un salto grande para nuestros días. Porque lo que hemos leído, lo que hemos estudiado es una radiografía profética como una sombra de lo que ha de venir para nuestros días, ¿verdad? Aproximadamente dice que 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, tengo que hacer un poco de contexto. Si vemos que, pues, que en la época de Elías había sacrificios humanos, había sacrificios de niños, a Moloch, como se ofrendaban a esos dioses. Entonces, hermanos, no tiene, fíjense la comparativa para nuestros días, ¿qué es lo que está sucediendo en estos días? Yo no estoy en contra, hermanos, de de filosofías de los derechos humanos, pero sí estoy en contra, hermanos, de cortar la vida a un ser que está por llegar a este mundo, porque el Eterno es el dueño de las almas y Él es el que decide si vienen o no vienen. Por lo tanto, cuando Él decide que venga un bebé, entonces, hermanos, el bebé pues tiene que nacer porque así lo ordenó el Señor. Sin embargo, son cortadas esas vidas, hermanos, esos embrioncitos son mutilados porque la decisión de una mujer, pues falta de responsabilidad, llámelo como usted quiera, pero no es un espíritu que creo yo que sea del espíritu del Señor. Pero fíjense, son 121 millones de embarazos no planeados que han ocurrido cada año entre el 2015 al 2019. De estos embarazos no planeados, el 61% terminó en abortos. Esto se traduce en 73 millones de abortos por año. De los 2010 del año 2010 al 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos, o sea, 45% de todos los abortos al año, según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, estoy trayendo ante ustedes estas imágenes ahora, porque estamos viviendo algo no tan distinto, hermanos, de lo que se vivió en la vida del primer Elías. Ahora, vamos a seguir viendo qué es lo que está pasando en nuestros días. En la siguiente transparencia, lo que vamos a ver. Dice, se estima que en América hay 60 millones de sobrevivientes de abuso sexual. Ya dijimos que hay abortos, pero no solamente con eso, hermanos, está el comentario para asombrarnos, sino que también, hermanos, en los abusos sexuales de infantes, es terrible también las cifras, porque son 60 millones de sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, según la Asociación de Of Family. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2006 hubo
unas 57,000 defunciones atribuidas a homicidios en los menores de 15 años de edad. Las estimaciones de los homicidas de niños a nivel mundial indican que los lactantes y los niños muy pequeños corren un riesgo mayor con tasas en el grupo de 0 a 4 años. La OMC calcula que 150 millones de chicas de 73 millones de chicos menores de 18 años tuvieron relaciones sexuales forzosos y sufrieron otras formas de violencia sexual con contacto físico hasta en el 2002. Todas esas cifras, hermanos, son escalofriantes, pero ha evolucionado el espíritu de Jezabel de otra manera, pero ha permeado en nuestra sociedad, ha hecho, hermanos, un caos que ha bajado, hermanos, la espiritualidad a través de todas estas violaciones y de todos estos abortos, porque el espíritu de ese ídolo, hermanos, que todavía impera en nuestros días, sigue, hermanos, trabajando todavía fuertemente en nuestros días, llevándose niños, sacrificando niños también, hermanos, de estas otras maneras. Fíjense lo que dicen las siguientes transparencias. Aunque nadie puede dar una cifra exacta, se estima que en México se realizan entre 750,000 y 1,000,000 de abortos clandestinos, no solamente permitidos, sino también hay algunos que no se dicen y no se cifran, ¿verdad? Estos son clandestinos anuales. Eso calculó la doctora Fátima Juárez en un estudio del Instituto Guttmacher, que citan el director médico de Marian Stoffer, México, y la directora general del Fondo María. Esos son los títulos de esas instituciones. Y vemos por ahí algunos fotografías, algunos dibujos e imágenes, hermanos, que nos dan reseñas de todas estas cosas. Bien, siguiente cuadro. Quiero acelerarlo en uno, poner varios que nos hacen ver de nueva cuenta el mismo acontecer del primer Elías en los días de ese profeta, que son los mismos de nuestros días. Fíjense, estamos viviendo días de escasez. Eso es nada más es el inicio, porque se está incrementando, está iniciando, hermanos, cada vez más la falta de alimentos en el mundo. Gracias a Dios, en México todavía tenemos respaldo del gobierno y del campo, pero sin embargo, hermanos, muchos países en el mundo están sufriendo la escasez. Fíjense, también son días de carestía, no solamente que falta de alimentos, sino que los alimentos que están, hermanos, en los mercados están asombrosamente subiendo de precio. También son días de cambios climáticos y les voy a dar, hermanos, una especie de profecía, que en los próximos meses vamos a ver lugares donde era frío va a ser calor, y en los lugares que había calor va a ser frío, y donde era desiertos va a haber lluvia. O sea, va a haber un cambio terrible, hermanos, para nuestros días. También son días de abusos infantiles, y en los días que estamos viendo, hermanos, en nuestra experiencia he visto, hermanos, a través de los periódicos y de la información de la televisión, todos los días, hermanos, nos bombardean de todas estas noticias. Son días de movimientos de engaños, ¿sí? O en movimientos engañosos en este caso. Y bueno, pues el último cuadro nos habla también de días de sequía, y en Monterrey lo estamos padeciendo, y eso nada más son inicios. Esperemos los próximos años, hermanos, que esto no se incremente. Eso es lo que queremos y lo que pedimos al Señor. Pero si el Señor así lo ha profetizado, tal vez en otras partes del mundo se va a ver con más fuerza la sequía a nivel mundial. Siguiente cuadro. Estos días, hermanos, son días de los amos mundiales, de las élites secretas. Hay mucho que decir, mucho que hablar de eso, hermanos. Hay inclusive estudios, hay libros, hay videos en YouTube. Investíguelo. No quiero parecer, hermanos, como sensacionalista, ¿verdad?
y haciendo un complot, nada que ver con esto. Pero como dicen por ahí que si el río suena es porque agua lleva. Son los días de los amos mundiales y las élites secretas. Están sucediendo, hermanos, cosas terribles en las altas esferas que quieren controlar a nuestro mundo, quieren controlarnos con todas las cosas, hermanos, que ellos tienen en su mano, como el dinero, la economía, la salud de todos nosotros lo tienen ellos casi en sus propias manos. Que Dios nos guarde y nos cuide a todos. Son los días de luchas de género. Ahora, estamos viendo la radiografía de todo esto. Siguiente cuadro. Fíjense, estos días son días de manipulación de las masas. Ahí las élites, hermanos, se manejan bajo señas, bajo símbolos, y entre ellos se entienden, porque ellos, hermanos, están teniendo un adoctrinamiento, hermanos, de esas altas esferas de las élites. Eso chéquenlo, investiguenlo, porque es lo mismo que está padeciendo nuestra humanidad como el primer Elías. Ahora, por ahí puse, hermanos, un cuadro, si ustedes ven unos rabinos, esos rabinos son de una secta, ¿sí? Ultra ortodoxos. A ese grupo de extremistas de judíos rabínicos les llaman los talibanes judíos. Ellos, hermanos, son tan herméticos. De hecho, aquí en América están una comunidad muy grande de ese grupo de judíos extremistas que son como los talibanes y tienen, hermanos, en sus leyes muy radicales y hacen una vida muy pesada, muy difícil para los que lo están llevando. Eso es increíble aún en el mismo pueblo de Israel. Por eso Dios también está enojado con Israel, porque ellos ponen reglas duras, muy difíciles, que nadie ha podido llevar, pero aún la radicalizan mucho más. Y abajo vemos un par de niños también de esos judíos, de esa secta radicales. Son días de opresión infantil. Muchos niños, hermanos, están sufriendo por causa de las ideologías de los mayores. Y en el cuadro, en la parte izquierda, en la parte inferior, tenemos, hermanos, que estos son días de la antigua idolatría. ¿Y qué tal? Fíjense, terrible lo que el señor Francisco, porque no le puedo llamar papa, ¿verdad? No le llaméis a nadie padre, ¿verdad? De autoridad espiritual a nadie. Son días de antigua idolatría, porque él mismo, el señor Francisco, mandó traer, bueno, él dio el permiso para que se pusiera esa estatua en el Coliseo Romano, porque el Coliseo Romano lo gobierna el Vaticano. Y entonces esa estatua la pusieron como una forma de museo, ¿verdad? Para que el mundo, la gente que vaya al Coliseo, vaya a ver cómo era ese ídolo. Pero ¿qué tiene que estar ese ídolo, hermanos, en el Coliseo? Esto nos da una señal terrible. Fíjense, eso fue puesto en diciembre entre noviembre y diciembre del 2019 y duró hasta enero, febrero del 2020. ¿Qué le da de seña este símbolo? Bueno, como no me haga caso, ¿verdad? Pero usted analícelo, se lo dejo para que usted lo piense. Son el tiempo, hermanos, en el que se desató lo que se llama ese virus, hermanos, del COVID-19. Entonces, ese fue el inicio también de toda esa pandemia mundial. Ahora sí, en el siguiente cuadro, fíjense lo que vamos a ver. Son días, hermanos, tremendos, porque esto si a mí me impactó, estoy seguro, hermanos, que a ustedes también. Son días de manipulación genética. Hay una ciencia o pseudociencia que se llama eugenesia. Francis Galton propuso el término eugenesia, eugenics, en 1883 en su libro Inquiris into Human Faculty, disculpen mi inglés, para designar la ciencia que permitiría modificar y mejorar los rasgos, y lo pongo entre comillas, debe estar ahí entre comillas, mejorar los rasgos hereditarios en la especie humana. Eugenesia proviene del griego que significa buen nacer o nacer bien.
o en inglés, Good in Birth. O sea, que tratan con esa ciencia de que el niño nazca con ojos azules, güerito, ¿sí? Que no salga prieto como el que están viendo. No, nada que ver, sino que ellos traen, hermanos, en sus propósitos un supuesta ciencia que vaya a perfeccionar el ADN de la humanidad, para que salgamos, hermanos, perfectos, que salgamos muy, muy bonitos, ¿verdad? Pues así ellos lo quieren manejar. Pero es un control humano, son los días del control humano. Todo esto, hermanos, lo estamos viendo ahora, un espíritu de Jezabel o unos días del primer Elías, pero ya evolucionado de otra ciencia, de otra manera, de las cosas, hermanos, que estamos viviendo en nuestros días. Pero esto es terrible, hermanos, porque esto trae consecuencias ocultas. Fíjense lo que dice más adelante. En 1910 establecieron un laboratorio de investigación cerca de la ciudad de Nueva York, el lugar donde empezamos la historia, que en ese tiempo se llamaba la Oficina de Registro de Eugenesia. De hecho, esta historia se estableció en 1910, pero la ciencia de eugenesia data todavía mucho del siglo 1800, los finales de 1800. Pero de esa ciencia, hermano, se basó Hitler para poder tener su tesis o su teoría de la raza superior. Ellos, hermanos, le dieron las bases a Hitler, ¿verdad? Esos libros y esas investigaciones para que él, pues, alocadamente tratara pues sí, de destruir ahora las razas inferiores y hacer una raza superior. Ese era el plan de este señor, pues malévolo, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo así? Siguiente cuadro. Dice lo siguiente: el trasfondo oscuro de dicha ciencia. Hitler lo toma, era el exterminio de las razas, festival de la eugenesia, inclusive ellos hacían ciertas investigaciones, los nazis hacían muchas investigaciones para que los niños, si usted quería que el niño naciera con ojos azules o con ojos verdes, lo podían tener. Pero eso es a través de esa pseudociencia. Pero eso trae lado oscuro, hermanos, porque es como no querer a los demás niños que nazcan como vengan, ¿verdad? Entonces hacen selecciones. Este sí, este no. Este sí, este no. O sea, lo que está dañado, eso lo vamos a quitar, eso no vale y lo vamos a sacar de la humanidad. Esa es una aberración terrible, hermanos, que trae de trasfondo estas ciencias. Siguiente punto, dice así, y para ir terminando, esto me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que está intentando hacer, hermanos, ese espíritu, ese exterminador del pueblo de Dios? Bueno, lo siguiente. No sé si usted sabía, hermanos, que en nuestra ADN, en nuestras células, encontramos, hermanos, el nombre del Eterno. Hay un rabino llamado el rabino Yeshayahu Rubinstein. Explica cómo en los años 80, mientras hacía algunas investigaciones sobre el ADN, descubrió que entre las hélices de estas moléculas de vida y teniendo en cuenta las letras hebreas, estaba codificado el nombre del Eterno. Esas hélices que son las que marcan, hermanos, cómo va a ser usted, de qué piel, de qué tamaño, de qué estatura, de dónde viene y de todas esas información genética que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y sin embargo, hermanos, son moléculas. Yo no soy genetista, no soy experto en esta ciencia, pero voy a darme el reto de explicarlo de una manera simple para que nos podamos entender. Sí, en esas células o en esas ADN, ¿sí? Encuentran 4 ácidos, ¿sí?
Ese ácidos es la adenina, timina, citosina y guanina. ¿Sí? Son ácido ribonucleico. Eso es lo que compone, hermanos, esas células del ADN de nuestro cuerpo, las que van formando nuestro ADN, nuestra personalidad, ¿verdad? Cómo vamos a ser. Sin embargo, esas están formados, curiosamente, en esas hélices que están entrelazadas. Están viendo un cuadro en la parte izquierda. Esos ácidos se componen de 10 ácidos y luego 5, luego de 6 y luego de 5, y luego otra vez vuelve. Se forman de 10 y luego de 5, y luego vuelven de 6 y luego de 5, y otra vez hacen la misma operación, toda esa ADN que está compuesta en nuestro organismo. Pero lo curioso, hermanos, que ese número de 10, 5, 6 y 5 corresponden al nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Del Eterno. Yod, la Yod, hermanos, es una letra hebrea que tiene un valor de 10. La Hei es una letra, hermanos, que tiene un valor de 5. La Vav es una letra que tiene un valor de 6. Y la Hei, pues nuevamente tenemos la letra que tiene un valor de 6. O sea, ese es el ciclo que está operando nuestro ADN. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Y así, hermanos, en sus hélices o sus vórtices, hermanos, está compuesta el ADN. De hecho, hermanos, la Yod, Hei, Vav, Hei, es el llamado tetra, o sea, 4 letras, tetragramatón, las letras del Eterno. De hecho, no se han podido traducir Yod, Hei, Vav, Hei, lo traducen como Jehová, y es una traducción incorrecta, o como Yahvé todavía es permitido, pero el nombre del Eterno está oculto en esas 4 letras. Pero lo curioso, hermanos, que entre nuestra sangre, por eso dijo el Señor en el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra semejanza, de nuestra forma y semejanza, ¿sí? Al ser humano. Lo hizo y lo creó a su imagen. Entonces, esto es algo maravilloso que el Señor nos ha revelado. Ahora, vamos a ver, por último, para concluir y dar paso a algunas preguntas, algunos comentarios que, de parte de ustedes. En el libro de Joel, ahora este es un mensaje para todos nosotros, porque estamos viviendo los días del tercer Elías. Dios lo está llamando a usted y me está llamando a mí para llenarnos, hermanos, de ese espíritu y de retornar, ¿sí?, a la casa perdida de Israel, retornar, hermanos, a su palabra, porque los días son terribles. Entonces el Señor dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Hashem, o Jehová, en la versión Reina Valera, Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Dice, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor o del Eterno será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Hashem, o el Eterno, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. El Señor está llamando, y entonces Él tiene esas promesas para todos nosotros, que va a derramar su espíritu para nuestros días. Oremos para que el Señor, hermanos, nos siga bendiciendo y nos dé la capacidad para enfrentar estos días de ese espíritu de Acab y de Jezabel que estamos viviendo. Y esto está por iniciar, terrible. Entonces, hermanos, dice la Escritura que soñaremos, tendremos visiones. De hecho, les comparto humildemente, ¿verdad?, para la gloria del Señor. No somos nada, pero el Señor, hermano, nos elige a usted y a mí, a todos, y el Señor humildemente nos utiliza, a humildes siervos que de una de otra manera nos revela muchas cosas.
Y yo he tenido sueños, hemos visto cómo el Señor está anunciándonos las cosas que están por venir. Me faltaba comentarles algo. Hay un libro que se lo recomiendo. Este libro, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Dice Cristianismo en crisis, Cristianismo en crisis, del siglo XXI, por Hanegraaff. Ese es el autor de este libro. Aparte, hermanos, la vida de los cristianos, pues bueno, el Señor nos permitió a usted y a mí vivir en el mundo cristiano, pero el Señor nos va llevando a una perfección. Dice que al final de los días ustedes lo entenderán. De hecho, el cristiano está yéndose, hermanos, en una crisis, en una situación terrible. Por eso el Señor está llamando a un grupo de un despertar de las 10 tribus perdidas de Efraín. Esos son estudios para que usted lo analice, lo medite en estos días. Era el comentario que les iba a dejar. Bien, gracias. Voy a dar paso a algunos que quieran dar algún comentario y pues preguntar, ¿verdad? Si algo que le llamó la atención de este estudio o compartirnos algún otro dato más que usted tenga por ahí y pues ampliar un poco más esta visión. Sí, nuestra hermana Yasmín tiene la mano levantada. Adelante, hermana Yasmín. Pasamos, hermanos. De hecho, yo estaba viendo videos en días pasados de todo esto y también había visto eso de lo de el ADN, que en el ADN está lo del nombre de Yahvé y de que ¿cómo decir? Estaba viendo que según ¿cómo se llama? Creo que es en el hebreo. Así es. Sí. Están 4 letras. 4 letras, sí, Así y es. que no hay consonantes, no hay las vocales. No hay vocales. Todas son consonantes, sí. Y que el sonido es como, el sonido de esas 4 letras es como respirar, así, Yahweh, algo así. Sí, cuando nosotros estamos respirando, es exactamente lo que estamos diciendo. Hacemos esto, Yahvé. Es una similitud de las palabras de nuestro mismo cuerpo que así el Señor nos hizo, ¿verdad? Con su espíritu, cuando después de que puso aliento de vida en nosotros. Dice que Dios hizo al hombre de la tierra y luego que dio un soplo en la nariz, ¿verdad? Y dice, y luego de 1 más 1 fueron 3. O sea, en este caso, la sinergia de Dios, la fuerza de Dios, era de que formó un alma viviente a través del nombre del Señor y su respiración. ¿Sí? Sí. También otro dato, no sé si sea correcto o no, de que estaba viendo que la Biblia de la Reina Valera, la traducción de la Reina Valera, según que fue hecha por un sacerdote. Así es, por un sacerdote que había sido, por 2 sacerdotes que habían sido expulsados del catolicismo, bueno, del Vaticano, algo así. Y vi una recomendación de que podíamos descargar una Biblia, en lugar de la Reina Valera, descargar la Biblia Kadosh. Así es. Sí, se puede descargar. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. O sea, sacerdotes que de hecho, sí, los 2 nombres de esas personas, pero hay muchas más versiones. Ahora, podemos ver todas las versiones, podemos hacer una revisión del texto
y hay una que se llama la versión Peshitta también. Bueno, pues todas nos hacen ayudar para comparar, ¿verdad? Las traducciones. Pero hay versiones, hermanos, que, por ejemplo, en el caso de la Valera, omiten algunas correctas traducciones porque ellos a su entender así lo ven, quieren ocultar todo lo que aparezca o de espíritu de hebreo. Por ejemplo, en Santiago hay un pasaje donde dice que cuando usted entre en la congregación, ¿sí? O cuando alguien entra en la congregación con peinados o con joyas, ¿verdad? Entonces, esa versión en Santiago lo que nos dice es que nos traducen como congregación, pero la verdadera traducción es sinagogué. En el interlineal griego dice sinagogué, entonces se debe traducir como sinagoga, entonces no congregación. Entonces la iglesia primitiva se juntaban en sinagogas. Esa era la idea de ese texto. Por eso los traductores, muchos quitaron muchas cosas que cambiaron, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una investigación. Okay. Sí, bueno, pues es todo lo que yo más me puedo aportar y pues muchas gracias por brindarme el espacio para hablar. Dios te bendiga, digo, a pesar de tu edad, ¿verdad? Te interesa y Dios, me da mucho gusto que Dios ponga todavía en los adolescentes, en los jóvenes ese interés, ¿verdad? Dios te bendiga mucho. Gracias. Pasamos. Sí, hermano, yo tengo una pregunta. Elías, el tercer Elías, ¿va a ser identificable a través de una persona física o a través de todo este movimiento que ya es notable? Bien, el Señor tiene reservado esa revelación. Sin embargo, vamos a tomar, hermanos, en mi particular interpretación, es un espíritu generalizado entre usted, entre el mundo, entre la gente, ese despertar de ese profeta que está dando ese anuncio contra la Jezabel y lo espíritu que se está moviendo, hermanos, ahora que se volvió a despertar de los días 700 años, 800 años antes de Cristo, ahora a 2022. Sí. Sí, hay mucha información. De hecho, yo les recomiendo que anoten por ahí. Fíjense lo que comentaba. ¿Cómo se llamaba esta muchachita? Yasmín. Yasmín. Cómo ella anotaba y por ahí trae ante nosotros pues las dudas, algunas preguntas, comentarios de todo esto. Hermano Elías. Sí, hermano, mucho gusto saludarle. Adelante. Nada más para decirles que estoy muy agradecido que me hayan invitado a esta reunión, a este tema. Estoy verdaderamente agradecido y perplejo de todo lo que estamos viviendo. Sí lo percibimos, sí lo percibo. Veo cómo va la tendencia en el campo educativo, donde ya se está reformando en los planes y programas de estudio, donde ya debe de dejarse al niño que vaya vestido si quiere ir vestida de niña y viceversa. Entonces, ¿sí? Es una tendencia avasalladora. Empezaron poco a poco, dominando los medios de comunicación, la política, la economía, y en todo va avanzando. Entonces, agradezco primero que nada a Dios por permitirme estar reunido con ustedes y por tener contacto. Espacio, claro que sí. Espacio. Sí, amén. Gracias. Un abrazo para todos. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano Jesús Galaviz. Él es también asesor naturista y a la hora que quieran por ahí contactarse con nuestro hermano. Dios me los bendiga. Sí. Pastor, yo quería preguntar, ¿qué secreto oculto está en el número 3? Porque repite mucho, por ejemplo, 3 veces esto, 3 veces, o sea, ¿qué
¿por qué? Porque ese... Sí, o sea, de estar repitiendo que sean 3 veces esto, Sí. 3 veces lo otro. Sí, de hecho, cuando nosotros vimos la necesidad de estudiar el primer Elías y él no terminó su trabajo, conclusión, por decirlo así. Entonces, pero de hecho el Mesías iba a venir solamente una vez, iba a venir una sola vez, pero Moshe, cuando destruyó las tablas de la ley, vamos, por coraje al ver que el pueblo de Israel estaba en una adoración terrible, entonces él arroja la tabla, las quiebra. Entonces, esa tabla representaba al Mesías que iba a venir una sola vez, pero Dios le dice, vuelve a subir allá arriba, y entonces al monte dice, y te voy a dar otras tablas. Las primeras fueron trozadas, y las segundas manos vino en las manos de Moshe, por eso se vuelve a repetir ahí. Pero de hecho, el Mesías tiene que venir 2 veces para juntar los pedazos, hermanos, que se derribaron, que fueron separados, que se fueron de Israel. Y luego Moshe también golpea la piedra, en vez de que hablara a la piedra, porque Dios le dice, habla a la peña y ella te dará agua, pero no le habló, sino lo que hace es golpearla. Esa peña es el Mesías, fue golpeada. Por lo tanto, el Mesías viene en 2 ocasiones. Por lo tanto, el primer Elías histórico da una señal o simbólicamente de lo que va a acontecer en los últimos días. Ahora, hay 3 fiestas que el Eterno dice para la mitad del año hebreo. Había 3 fiestas en las que el pueblo de Israel se debería de presentar al Señor, ¿sí? Sin las manos vacías, y tenían que estar todos en comunión. Pero tiene que ver con ese número 3, porque el primer Elías dijimos que es histórico y el Mesías tenía que venir 2 veces. Por lo tanto, tenía que venir 2 tipos de Elías para que den el anuncio de la llegada de ese Mesías. El primer Mesías es Juan el Bautista, y el tercer Elías sería ya la venida del Mesías. Tiene mucha relación tal vez con lo que dice ahí, que Dios escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel, que tuvieron que ser 3 para que Dios fundara su pueblo, porque su pueblo elegido, por el cual se iba a manifestar su gloria, su poder, y por los cuales esos 3 iban a hacer bendición a todas las naciones de la tierra, en esos 3, ¿verdad? Pero hay mucho más, hermanos, que detrás, como dice nuestra hermana Mónica, detrás de ese número 3 tiene algo tan profundo que más adelante sí me gustaría comentarles, ¿verdad? Por algunos hermanos que tienen poco de estar escuchando esto, ¿verdad? Que hay algo que se llama gematría en las letras hebreas, ¿verdad? Y tienen una profundidad maravillosa. Si me permiten, lo podemos ampliar, lo podemos mejorar, ese comentario tan interesante o pregunta que hace nuestra hermana Mónica. Sí, hermano. Hermano Gabriel levantó la mano por ahí. No, dije que estaba bien, estaba perfecto. Perfecto. Sí, okay. Para ampliarlo, es que hay unos números que son... Sí. Por ejemplo, el número 40. Yo preguntaba mucho sobre el número 40. Jesús estuvo orando en el desierto. El pueblo de Israel anduvo vagando 40 años. O sea, 400 años, perdón. 40 años del ayuno del Mesías. ¿Sí? Sí, entonces, ¿cuántos días llovió cuando Moisés, cuando Noé estuvo en la barca también? O sea, son muchas cosas que van con el 4, el 4, el 4, el 4. ¿Qué quiere decir? Sí, una cuarentena, imagínense también, ¿verdad? Sí, todos tienen simbolismo. De hecho, el Mesías cuando ayunó 40 días es el tiempo, hermanos,
de la purificación de una mujer, hermanos, cuando ellos daban a luz, tenían que esperarse 40 días para poder también entrar al templo. Son días de purificación. ¿Sí? Sí. Moshe a los 40 años salió de Egipto, duró 40 años en el desierto, ¿sí? O sea que ya tenía 80 años cuando el Eterno lo llama, y luego dura 40 años dirigiendo al pueblo de Israel. Son 3 veces 40. O sea, tiene un simbolismo profundo, tremendo, como en la gematría podemos sacar algunas cosas. Ahorita lo estamos viendo de una manera muy por encimita, muy someramente, ¿verdad? Como un comentario en la introducción de un libro o en la contraportada, pero hay mucho que decir sobre estos aspectos, ¿verdad? De la gematría que está hablando nuestro hermano. Pues sí, hay mucho por Sí. desmembrar ahí. Claro que sí, si me dan la oportunidad, podemos compartirles lo poco que pues el Señor nos ha revelado, ¿verdad? Compartirlo con mucho gusto, ¿verdad? Sobre estos temas de la gematría. Tiene mucho que ver. Los nombres, hermanos, en hebreo también tienen un simbolismo tremendo. En el Salmo 119 está separado por letras hebreas, y esas letras hebreas, hermanos, si usted tiene una Biblia hebrea, cada versículo, por ejemplo, la Aleph contiene 8 versículos. Esa porción de los primeros 8 versículos del Salmo 119 empiezan con la letra A. Y luego la Bet, los siguientes 8 versículos empiezan los versículos con la letra B. Muchas palabras con letra B. Y luego la Gimel con la letra G. Los siguientes versículos, así. Entonces eso es como un acróstico. Y ahí usted va formando su nombre en base a eso, y son los versículos que le corresponde leer. Pero eso lo vamos a compartir más adelante. Muy bien, gracias. Sí, de hecho, en los salmos, hermanos, hay acrósticos, está ahí metido en los nombres del Eterno, y sería bueno compartirles para que lo aprendamos a leer, y cómo hacer algunas oraciones con los tejilim. Tejilim significa salmo en hebreo, ¿verdad? Bien, ¿algún comentario? Si no, damos por terminada esta reunión. Sí, hermano, entendiendo que hay diversidad aquí entre nosotros, algunos tenemos algunas doctrinas. ¿Cuál es la sugerencia, hermano, para poder en estos tiempos finales, que ya vemos todo lo que está profetizado y lo que está aconteciendo, para poder entender lo que el Eterno o lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cómo poder discernir, verdad? Para agradar al Eterno y ser librado de todo esto que va a acontecer o que ya está aconteciendo. Sí, gracias, Emilio. De hecho, déjeme comentarle, esta es una pregunta sumamente importante, y que debemos nosotros rumiar, meditarlo constantemente, para que el Señor nos dé luz para poder entender este mensaje. Miren, la palabra de Dios, yo viví muchos años, y desde niño mis padres fuimos evangélicos, somos cristianos en el seno cristiano, y el Señor permitió que ahí estuviéramos. Mi madre, desde muy adolescente, ella fue metodista, y luego vino a los senos de la Iglesia de Dios, y así vinimos caminando todos. Muchos de ustedes vienen de diferentes, tal vez, denominaciones, o hasta de la Iglesia Popular, de la Iglesia Católica, pero el Señor está llevándonos en el camino, hermanos, en un despertar y en un alumbramiento de sus secretos espirituales escritos en la Torah y en la palabra. Miren, yo como pastor muchos años, de hecho estuve en Montemorelos. Aquí está mi hermano Galaviz, que no me dejará mentir, un buen siervo también como todos ustedes, y ahí estuvimos trabajando en Montemorelos 4 años. 3 veces, ¿no, hermano? ¿3 veces pastor o cuántas? Bueno, pues ya no he contado las veces, pero sí, como 3 ocasiones estuvimos yendo en periodos cortos en Montemorelos. Los últimos 2 fueron de 4 años. Y luego estuvimos en la Estanzuela, y posteriormente en una misión, en la misión Scott. Pero el Señor nos ha revelado que estas iglesias
era un despertar para conocer el ABC del Evangelio. El ABC del Evangelio es Yeshua, o sea, Jesús, en latinizado el nombre. Pero cuando nosotros conocemos el Evangelio con la salvación de la justificación, santificación, de la glorificación, del perdón, de la gracia, de todos esos temas del Evangelio, eso es maravilloso. Pero el Señor dice que eso es el inicio. Nosotros ya hemos sido salvados, como dice Pablo, ya hemos sido justificados, santificados, pero el texto que pusimos al principio de estas transparencias, ¿sí? Dice ahí, acordaos de la ley de Moshe, mi siervo. Antes, es Malaquías capítulo 4, verso 4, 5 y 6. Antes que venga el día del Eterno grande y terrible, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Dice que debemos de acordarnos de la Torah para estos días. Les dejo este comentario. Yo sé que mucha de la Torah ya ha sido absorbida de los mandamientos por el Yeshua. Yeshua los ha tomado en su persona. Pero todas las demás, vamos a tener un curso de Torah, todas las demás leyes, los hukim y todos los misbot y todo lo demás, los vamos a ver separadamente. ¿Cuáles son aquellos que el Eterno los absorbió, más bien Yeshua los absorbe en su persona, y aquellos que usted y yo somos los que tenemos ese permiso de llevar esos mandamientos de la Torah como las que son las celebraciones? Todo lo que son de celebraciones, a eso nos compete a nosotros de llevarlo. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Mire, si usted estudia la Torah, aunque nomás la estudie y encuentre a Yeshua en la Torah, usted ya está cumpliendo prácticamente Torah. Otra vez, cuando nosotros leamos y agarremos la Torah, y entre las páginas de la Torah encontramos, ¿sí? Hacemos conciencia, estamos concientizándonos en nuestro espíritu y nuestra alma que el Mesías está compenetrado en la Torah. Para eso se estudia. Nuestro espíritu, hermanos, lo asimila, el espíritu del Eterno también lo absorbe, y tenemos, hermanos, en medio de nosotros la Torah. Entonces tenemos que enseñar Torah, ¿sí? No vamos a decir que hay que obligar a guardar Torah, no, porque la guarda de Torah no es obligada. La guarda de Torah se siente, es de disposición del corazón. Déjeme decirle que en la época de la iglesia primitiva, muchos guardaban Torah y otros no. Otros decían, ya iré poco a poco, ir aprendiendo a guardar Torah. En capítulo 15 del libro de los Hechos, eso fue lo que dijo el apóstol Pedro. Les dijo, no impongáis cargas que ni vuestros padres ni nadie han podido llevar. Dice, solamente que se abstengan de ahogado, de sacrificado a los ídolos. Dice, porque todo lo demás lo irán aprendiendo, porque tienen a Moisés en sus sinagogas, o sea, tienen la Torah, y tienen quien se los explique, porque todo lo demás lo irán aprendiendo poco a poco. O sea, Pablo viene en los libros de Gálatas, que de hecho hay que estudiar Gálatas, cómo se entiende Gálatas, porque una cosa es el judaísmo y otra cosa es guarda de Torah. Es distinto, el judaísmo es diferente a la guarda de Torah. Por la pregunta que hace Emilio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar Torah, pero sobre todo, hermanos, tenemos que revelar a Yeshua a todos los que están a nuestro alrededor. El Señor en los últimos días está regresando a la casa de Efraín.